lo que te pertenece. Gracias también de igual forma, Señor, por participar y recordar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Gracias, Padre, por este momento, y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que de igual forma tomes el control, Señor, de este tiempo de reflexión, Señor, y que podamos aprovecharlo al máximo y estar dispuestos también, Señor, en este momento para presentar nuestras causas a ti. Por tu Hijo amado nuestro Señor te agradecemos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, le damos gracias al Señor. El Señor acá está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros. Le damos la honra y la gloria a Él. Estamos prácticamente iniciando nuestro año. Ya llevamos en la segunda semana. En este año 2016 prácticamente estamos estrenándonos. Es tiempo de terminar lo que se comenzó y poner en primer lugar las primeras cosas. Es el tema general que hemos encontrado para la reflexión de esta noche. Es tiempo de terminar lo que se comenzó y poner en primer lugar las primeras cosas. Esta reflexión, hermano, está basada en la experiencia del pueblo de Israel, y no puedo pasar por desapercibido una cierta historia rápida que nos va a recordar la experiencia del pueblo y la razón por la cual vamos a leer esta lectura que vamos a leer, y también la razón por la cual hemos denominado este tema de esta forma para esta noche. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Todos lo recuerdan del capítulo 12 del libro de Génesis en adelante. Recordamos a Abraham, toda su gesta, y luego Isaac, y luego Jacob. Después de Jacob, hermanos, salieron sus 12 hijos. Estos 12 hijos conformaron las 12 tribus del pueblo de Israel. Se conformó el pueblo de Israel, que en su momento entraron a Egipto. Entraron 70 personas a Egipto y salieron de ahí, de Egipto, un poco más de 600,000. Hermanos, ahí estamos hablando de unos 400 años de aflicción de ese pueblo, de tormento de los hombres, de las mujeres y de los niños. Pero Dios había hablado, Dios había prometido, y la palabra del Señor no se cae, hermanos. La palabra de Dios no se cae, no cae a tierra. Eso debemos de tenerlo siempre con mucha seguridad. Y máxime ahora en estos principios de año, la palabra de Dios no cae a tierra. Y luego, hermanos, el pueblo de Israel en su momento pidió y quería lo que el resto de los pueblos hacían también, quería a su rey, y Dios le entregó a su primer rey. Fueron los 3 primeros reyes: Saúl, David y Salomón. Ahí estuvo el pueblo bien sujeto en cierta medida, desobedeciendo en algunas ocasiones, manteniéndose firmes en otras, pero ahí estaba. Después de Salomón, hermano, que fue el que construyó el templo, el pueblo, por causa también de su incertidumbre y de sus dificultades con Dios, fue dividido, fue separado. 10 tribus por un lado se convirtieron en el pueblo propiamente Israel, y 2 tribus por otro lado se convirtieron en el pueblo de Judá. Arremetieron los enemigos contra estas 10 primeras tribus, hermanos, y prácticamente casi las hicieron desaparecer. Y luego las otras 2 tribus que quedaron, a pesar de todo, no viendo las dificultades de sus hermanos, también
fueron y actuaron de forma incorrectamente, y entonces entraron a tribulación esas otras dos tribus que componían el pueblo de Judá, y de ahí la palabra judíos también. Resulta que estos hermanos se los llevaron cautivos a Babilonia, y ahí por 70 años también estuvieron en grandes, pero en grandes dificultades. Antes de esa cautividad, hermanos, antes de esa cautividad hubieron profetas, porque Dios nunca dejó al pueblo sin palabras. Durante la cautividad también hubieron profetas que hablaron al pueblo, y después, hermanos, de la cautividad también hubieron profetas que hablaron al pueblo. Se llegó el momento del cumplimiento también profético de la palabra, y comenzaron a salir después de 70 años. Ahí nosotros podemos encontrar algunas historias muy bonitas, muy elegantes, muy divinas. En el caso de algunos hombres como Daniel, sus amigos y otros más en esta misma temporada, y otros profetas también que deslumbraron ante la palabra de Dios y ante las dificultades. Luego, hermanos, comenzó el proceso del exilio. Comenzaron a regresar nuevamente del cautiverio, comenzaron a regresar, y ahí se identificaron algunos otros profetas también que fueron llamados post-exílicos. Después del exilio comenzaron entonces también a haber algunos profetas que hablaron en base a ese exilio y a esa salida. Déjenme decirle, hermanos, que se identificaron también algunos sacerdotes importantes en ese tiempo. Se destacaron algunos sacerdotes, algunos líderes, hermanos. Siempre en toda comunidad y en el pueblo de Israel siempre se levantaban líderes, hombres que se ponían al frente en medio de las dificultades. Resulta que la primera jornada, más o menos como unos 50,000 regresaron nuevamente a su lugar, inspirados, hermanos, en reconstruir las murallas, en reconstruir nuevamente la Jerusalén y etcétera. Estaban inspirados. Y lógicamente, hermanos, algunos inspirados también salieron contentos. ¿Sabe? Otros se quedaron, estuvieron ahí acomodados, tuvieron mujeres, tuvieron hijas, tuvieron hijos, y ahí se quedaron en Babilonia. Pero no, muchos entusiasmados, hermanos, regresaron nuevamente allá y comenzaron a construir, comenzaron a sentir el fervor de Dios, aquel Dios que conocieron sus padres. Qué interesante y qué bonito esa parte, hermanos. ¿Saben por qué? Porque eso nos recuerda casualmente a nosotros y nuestra vida cristiana. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, muchas veces, ¿verdad? Cuando empezamos nuestra vida cristiana con aquel fervor, con aquel deseo, con aquel ímpetu, con todo, hermanos. Lo que en Apocalipsis llama ese primer amor. Y entonces este pueblo, hermano judío, estaba también en ese primer amor y en ese deseo de seguir adelante. Y comenzaron los 2 primeros años a construir, a reconstruir los muros, a reconstruir también el templo, y así sucesivamente. Pero saben, el desánimo siempre aparece en el ser humano, de una o de otra forma. Por una o por otra razón, siempre el desánimo va a aparecer. Y aquel grupo de suficientes valientes que habían salido, hermanos, y que comenzaron con énfasis a trabajar los 2 primeros años, se desanimaron.
habían sus razones. Y déjeme decirle que algunas de esas razones, hermanos, podrían ser hasta justificables. Y algunas de esas razones podrían ser suficientes para haber dicho en su momento: nos detenemos a que la obra continúe. Y entonces el Señor siempre tiene una palabra, o tenía una palabra para el pueblo, siempre tenía una palabra para el pueblo. Y ahí aparecieron otros profetas activos, dispuestos a hablar la palabra de Dios. Y sabe, hermanos, hay algunos profetas que tuvieron gran ministerio, hablando de extensión de ministerio, años. Algunos inclusive acompañaron esos 70 años al pueblo. Algunos otros no, algunos otros tuvieron un ministerio corto, pequeño, quizás impactante en su momento. Y eso me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque quizás, hermanos, todos los que estamos acá, los que estamos dentro y los que estamos fuera, tal vez no somos los mismos, al igual que estos profetas. Algunos tenemos como don y como ministerio algunas cosas. Algunas se miran con claridad, otras no se miran. Aparentemente no se miran, pero hay hombres y mujeres acá entre nosotros con sus dones y con sus ministerios, que aunque no los miremos acá públicamente, pero están haciendo la obra del Señor constantemente para honra y gloria de Dios. Algunos, hermanos, les tienen años haciéndolo, otros quizás el Señor les da chance de hacerlo unos cuantos meses, unos cuantos días, y se los lleva. Ageo fue uno de ellos. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Ageo. Ageo, hermanos, para mayor facilidad de encontrarlo, busque Mateo y se regresa unos 2, 3 libros atrasito, y es un libro pequeño. En el libro de Ageo capítulo 1 vamos a leer solamente los 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Para mayor facilidad, Mateo, y después nos regresamos Malaquías, Zacarías. Y ahí lo tenemos en la pantalla. Ageo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Un ministerio bastante pequeño, de aproximadamente unos 5 meses y de unos por lo menos 4 sermones, unos cuantos días. Pero el Señor así trata, y el Señor así habla, y el Señor así nos usa también, a como usó a estos hombres y a muchas mujeres en el Antiguo Testamento. Y en otros momentos, en otros tiempos, así también nos usa a nosotros y lo usa a ustedes también, hermanos, para honra y gloria del Señor. En este primer versículo, el título Jehová se refiere a Dios como el que cumple el pacto. El primer día, ahí hablan del primer día, quizás el primer día sería el día cuando todos se congregaban a adorar. Es posible quizás para nosotros el domingo nos reunimos y todos escuchamos el mensaje de la palabra de Dios cada domingo, y estoy seguro, hermanos, que más de alguno de nosotros Dios nos habla cada domingo. Es posible que a algunos un domingo se vaya en falso, pero pongan cuidado, hermanos. Ponga cuidado al momento de la reflexión. En algo Dios le habla. Quizás
no los 40 minutos completos, no los 30 minutos completos, en algo Dios le va a hablar. Todos estaban parados cerca de los fundamentos del templo, pero los fundamentos del templo, hermanos, estaban sin continuar y estaban quizás ya tierrosos y estaban también, hermanos, bueno, no solamente con basura, sino con hierba, inclusive ahí estaban casi encima de esos fundamentos. Zorobabel, dice ahí el versículo 1, líder cívico, y Josué, líder espiritual. En el segundo versículo, Ageo comienza con lo que Jehová de los ejércitos tiene que decir. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Estos hermanos, esta forma de hablar del profeta tiene también que ver con la experiencia pasada del pueblo. El pueblo conocía a este Jehová de los ejércitos, que para ellos era el que comandaba las huestes celestiales y el que cumplía las promesas. Quizás para nosotros, hermanos, quizás nosotros tenemos de Dios un concepto en dependencia de lo que hemos experimentado de Él, en dependencia de lo que hemos vivido de Él y con Él, hermanos, tenemos ese concepto. El pueblo de Israel tenía este concepto de Dios. Pero, ¿cuál era exactamente el mensaje, hermanos? Dios había hablado ahí en el versículo 2 específicamente. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, habían pasado aproximadamente 16 años. Habían pasado aproximadamente 16 años de aquella euforia, de aquel deseo de reconstruir el templo y de volver. Es posible que nosotros esto lo miremos así de forma sencilla, pero quiero compararlo, hermanos. Si alguno de los que están acá, que yo sé que hay varios, hemos seguido a Cristo por un tiempo, quizás algunos por un año, 4 años, 5 años, 7, 10, algunos están cumpliendo varios años ahora en el 2016. Algunos hermanos vienen con la iglesia, inclusive cumpliendo sus 23 años y entraron a 24. Y otros desde otras temporadas atrás. Y no les debe sorprender que siempre en sus 20 años, en sus 5 años, en sus 10 años o en su año han habido problemas y dificultades que te pueden desanimar o que te han desanimado. Esto le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, inclusive en esta misma semana que acaba de pasar. Pero déjenme decirle, hermanos, déjenme decirle a todos, yo creo que de los que estamos acá y que ya tienen un buen tiempo, lo que les digo no es extraño. Si esperamos que todo va a salir fácil y que vamos a esperar que las cosas estén bien para avanzar, hermanos, vamos a tener que esperar mucho tiempo. ¿Y cuál fue el problema que tuvieron aquellos hermanos, aquel pueblo judío, hermanos, que los samaritanos se le habían puesto en contra? Inclusive que el rey que les había dado permiso había muerto.
Y eso a ellos los puso en 3 y 2 y tuvieron no solamente temor, sino que se desanimaron. A como muchas veces nos sucede a nosotros, hermanos. Nos desanimamos quizás con mucha facilidad. Nos desanimamos con mucha facilidad posiblemente. Pero también quiero, hermanos, que nos demos cuenta que cuando en la obra del Señor se estorba, cuando en la obra del Señor hay dificultades, no significa que no es el tiempo de Dios. ¿Sí? Igual, hermanos, como cuando el matrimonio hay dificultades, entonces ese señal o signo de que no se puede continuar. Nunca. Hermano, lo mismo podría acontecer cuando nos damos cuenta de que nuestros hijos ya grandecitos no los podemos manejar o se nos salen de la mano. Entonces, ¿qué? Habrá que entregárselo al Estado porque ya no podemos con ellos. Imposible. Así no funcionan las cosas. Hermano, ¿cuántos nos hubiéramos casados y vuelto a casar y recontra casar y así sucesivamente? En 10 años, hermanos, tuviéramos un montón de casados. Aquí ya nos volviéramos a haber casado entre nosotros mismos, hermanos. Cualquiera de nosotros ya tuviéramos por lo menos de 3 a 4 matrimonios. Porque en el primer año nos damos cuenta las dificultades que surgen en un matrimonio. Entonces, las dificultades no significan exactamente, hermanos, que no es el tiempo del Señor. Sepa que si Dios nos ha comisionado, algo, van a haber sus dificultades. Y sobra, hermanos, quien ponga tropiezo a la obra del Señor. Va a sobrar quien ponga tropiezo a la obra del Señor aquí en nuestra iglesia, en la iglesia de la esquina, en la iglesia del otro lado, en el resto de los departamentos, en cualquiera de las iglesias, hermanos, donde se alaba y se glorifica al Señor. Habrá siempre dificultades, siempre, porque somos los mismos seres humanos, hermanos, y tenemos el mismo enemigo. Y como tenemos un sólido propósito y un solo propósito con Dios, entonces el enemigo es el mismo y hay interés de que nosotros no avancemos, de que nosotros no caminemos, que no reconstruyamos en el nombre del Señor las otras vidas, los otros matrimonios y así sucesivamente. Claro que hay interés de impedir que la gloria del Señor sea restaurada. Claro que hay interés, hermanos. Pero si ustedes se fijan, nos fijamos bien en este versículo 2, no ha llegado aún el tiempo. Dice el pueblo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios comienza a hablar a través del profeta Ageo específicamente al corazón del ser humano. Porque recuerden que antes de llegar a hacer un acto especial, un servicio para el Señor, primero hay que ver el corazón. Y Dios trata primero con nosotros, nuestros corazones, para luego poder hacer y ser servidores de Dios, lógicamente. Si no, no fuéramos servidores del Señor, si primero no tratara a Dios con nosotros, hermanos. Por eso el Señor dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en estos versículos primeros, el 1 y el 2, podemos
encontrar dos cosas importantes. Una, y es que el Señor nos dice: procede, no pospongas. Y fíjense bien el versículo que estamos leyendo, el 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, para entender esta parte del versículo 2, debemos traer quizás a la memoria o rebatir un poco la historia del pueblo, de lo que estaba el pueblo haciendo. Dios no iba a hablar en vano, ni tampoco, hermanos, solamente con lo que miraba aparentemente. No habían vuelto a tocar los muros, ni habían vuelto a poner interés durante 16 años después de aquella alegría. Hermanos, y nunca nos hemos encontrado algún hermano que lo conocimos en la alegría de su devoción y ahora lo encontramos por allá, triste, acongojado, problemado, envuelto en un montón de cosas. Lo hemos encontrado seguramente, hermanos. Y han pasado 5, 3, 4 años. ¿Y qué? Y saben, no les pasó solamente al pueblo de Israel, ni les pasa tampoco a algunos. Nos puede pasar a cualquiera también. Solo pensaban que no era el tiempo para hacerlo. Y hemos escuchado esta expresión: hermanos, estoy dispuesto a bautizarme, pero creo que no es el tiempo todavía. Creo que no es el tiempo todavía para bautizarme. Algunos hasta dicen: no es el tiempo para casarme. Bueno, eso siempre recuerdo un primo de mi esposa con 3 muchachos, 4 muchachos. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Cuándo te vas a casar? Pensándolo, creo que todavía no es el tiempo. Llamados al ministerio y al trabajo del Señor, todavía no es el tiempo. Hermanos, así nos ocurre. Venimos posponiendo y venimos posponiendo y venimos posponiendo, y así sucesivamente. Cuando yo miro un noviazgo que pospone y pospone a la novia y la pospone y la pospone, por Dios, ¿qué pasa? Hermano, digo, no se da cuenta la novia. Está con los ojos vendados. 1, 2, 3, 4, 5 años y posponiendo. Y déjenme decirle que no estamos hablando de dejar todo y de abandonar todo. No estamos hablando de abandonar trabajo y abandonar todo lo que... No, hermanos. Estamos hablando sencillamente de aprovechar nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestras condiciones para el servicio del Señor. En el momento, en el tiempo en que usted está, en el lugar donde vive, y así sucesivamente. Pero lo posponemos y lo posponemos porque no hemos terminado la universidad, y lo posponemos porque estamos a punto de casarnos, y nos posponemos porque estamos recién, y lo posponemos porque vienen los niños, y lo posponemos porque los niños están más grandes ahora, y así sucesivamente. Y cuando miramos, hermanos, ya estamos completamente agotados y ya no podemos mucho. Qué bendición servirle al Señor, hermanos, desde nuestra juventud. Qué bendición servirle al Señor desde la juventud, hermanos. Algunos de nosotros, algunos de ustedes lo han hecho, y creo que hemos sido bendecidos para honra y gloria del Señor. Amén, hermanos. Estoy seguro que hay muchos acá
Si les hubieran preguntado a los judíos que estaban ahí esperando, si le hubieran preguntado a ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Seguro, hermanos, que ellos no hubieran respondido de forma negativa. Quizás ellos hubieran respondido: sí, estamos dispuestos, sí, estamos listos, estamos esperando el tiempo solamente, estamos esperando el momento. Algunas cosas de estas parecen realistas, hermanos. Algunas de estas cosas en realidad parecen razonables, pero no. Tengo demasiado que hacer para poder ir a la iglesia los domingos. Es posible que se lo hayan dicho a algunos de ustedes. La gente en la iglesia son fingidores y algunas hasta no me caen tan bien. No me puedo comprometer a ningún ministerio ahora porque tengo otras cosas pendientes. Pensaré en guiar un grupo pequeño cuando tenga un poco más de tiempo. Ofrendaré más cuando tenga más que dar. Me someteré al Señor después de terminar mis estudios o de hacer esto o de hacer lo otro. No sigamos posponiendo nuestra entrega, hermanos. No sigamos posponiendo nuestra entrega. Hagámoslo ahora. Y la segunda parte, hermanos, de esta parte, de este versículo, podemos deducir: haz de Dios tu prioridad. Hagamos de Dios nuestras prioridades. ¿Saben qué, hermanos? Algunos de estos hombres, algunas de estas familias habían dejado el templo a medio hacer, pero sus casas, hermanos, ya las habían terminado, ya las habían concluido, y no eran casas sencillas, eran casas artesonadas, en condiciones semilujosas. Inclusive algunos estudiosos dicen que habían inclusive tomado de lo que iban a ocupar para el templo y habían con ello terminado sus casas. No era que no podían, no eran que no debían esperar el tiempo, era que no querían al final, hermanos. No les importaba mucho. Pero no se habían dado cuenta, hermanos, que Dios para eso los había regresado a su tierra. No se habían dado cuenta que Dios los había vuelto a sus tierras para eso. Yo me pregunto, ¿y para qué entonces creemos nosotros que hemos sido llamados? Sí, hermanos. Nuestra obra principal ahora es dar gloria a Dios con el gran mandamiento y la gran comisión que Dios nos ha dado, conectando a la gente con Jesús y equipándola para ser seguidores crecientes y fieles. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, hermanos. A veces nos vemos enredados en muchas cosas y a veces también hay dificultades, grandes dificultades, hermanos, que nos perjudican y nos golpean. Pero yo creo que esta noche podemos aprender al menos 2 lecciones. No continuemos posponiendo, hermanos, en primer lugar, y demos a Dios nuestra prioridad. Démosle a Dios la prioridad en nuestra vida. Y déjenme decirle que las dificultades siempre van a estar. Dios se encarga de ellas. Y algunas de esas dificultades, hermanos, las experimentamos al principio de año. ¿Sí? Nos entretienen, pero saben, algunas de esas dificultades también son para que la gloria de Dios se mueva y se manifieste en nuestra vida. Hoy queremos compartir, hermanos, la experiencia con nuestra hermana Jamie, su esposo. Hermanos, ellos, yo no sé cuántos se dieron cuenta. Yo creo que algunos ni se dieron cuenta que nuestra hermana Jamie estaba embarazada.
Qué bonito venir a presentar a su hijo sano, bueno, salió bien. Y a veces no nos percatamos y en realidad le damos gracias con todo nuestro corazón al Señor. Hermanos, el hijito de ella, desde que nació, ahí está en el hospital, casi entre la vida y la muerte. Sí, así de sencillo. No sé, yo le dije a José David que me consiguiera ahí una foto, pero casi entre la vida y la muerte, con todos los alambres que ustedes conocen puestos en su cuerpo. Pero ¿saben qué, hermanos? El pueblo de Israel, muchos de ellos lo sabían y nosotros lo sabemos. Y un ángel que estaba cerquita del Señor lo sabía. Para él nada hay imposible. ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Cuántos damos fuertes palmas al Señor? Para él nada hay imposible. Y si hay cosas como estas, hermanos, que muchas veces nos atrasan y nos estorban quizás y nos golpean, trituran nuestra vida y nuestra familia en medio de esas dificultades, ahí Dios se mueve, hermanos, y entre nosotros se ha movido y hemos visto su gloria, hermanos. Y el pueblo de Israel vio su gloria también, y nosotros hemos visto también su gloria. Y esta noche queremos llamar a nuestra hermana, a nuestro hermano Eric también, y a todo aquel hermano que quiera solidarizarse, acompañar, acercarse. Si no han tenido la posibilidad de verlo de cerca, si no han tenido la posibilidad de saludarlo, si no han tenido la posibilidad de decirle estamos contigo, háganlo esta noche. Queremos orar en el nombre del Señor, hermanos. Queremos orar en el nombre del Señor. Dios se mueve en medio de estas dificultades también. Aunque parezca, hermanos, que esto no nos trae ni nos acarrea nada, ¿cómo no? Nos acarrea bendición, hermanos. Nos acarrea fortaleza. Nos da fuerza, hermanos. Podemos con confianza pedirle al Señor, porque Él es nuestro Señor, hermanos. Él es nuestro Dios. Él está entre nosotros. Hemos visto su gloria y esta noche también. Vamos a ponernos todos en pie, todo el que desea acercarse y orar juntos, hermanos, y orar con nuestros hermanos. Vamos a hacerlo mientras cantamos, porque creemos que nada imposible hay para Dios. Sí, Señor. Porque nada es difícil para ti, Jesús. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó.